Tengan todos pero muy buenas noches, ¿cómo les va? Esta es la hora ideal para hacer este programa. Alguien diría, no, hay que hacerlo a las 3 de la tarde. No, a las 3 de la tarde no, de ninguna manera. El horario de la peor televisión, que es tipo 10 de la noche en otros canales, tampoco. En cambio, este horario nos viene fantástico para, por ejemplo, conversar con Leopoldo Brizuela. ¿Quién es Leopoldo Brizuela? Acaba de ganar el premio Alfaguara de novela, un premio importantísimo. ¿Sabe con cuántas novelas compitió? 784, exactamente. Y ganó con lo que supongo que es una gran novela. ¿Por qué digo supongo? Porque leí y ahora estoy releyendo otra vez Inglaterra, un texto impecable, un relato largo, El placer de la cautiva. Un texto que yo le digo, léalo, simplemente léalo, no deje de leerlo. Bastarían esos dos libros para decir que estamos frente a un gran escritor. Ahora vamos a sumar uno más, Lisboa, una novela en la que uno vive internamente, que tiene que ver con Portugal, que tiene que ver con un cónsul, que tiene que ver con el nazismo. Bueno, Leopoldo Brizuela además ganó $175.000, que para un escritor esto es muy importante. ¿Por qué? Porque le da posibilidad de escribir. No tiene que estar pensando en cómo prepara el puchero la semana que viene, no. Tiene un dinero que le sirve para poder seguir construyendo su obra. Hoy está con nosotros Leopoldo Brizuela. ¿Quién más? Maricel Álvarez. ¿Qué hace Maricel Álvarez? Viene de filmar, escuche bien, con Woody Allen. ¿Sí? Con Woody Allen, la última película de Woody Allen que tiene que ver sobre Roma, ahí está Maricel Álvarez. Trabajó con Javier Bardem en Beautiful y lo hizo, como ustedes recordarán, de manera impecable, pero realmente impecable. ¿Qué más? Voy a un teatro de los que me gustan a mí, 11 y pico de la noche, tipo sótano, si quiere, con el mayor respeto y alegría de decir tipo sótano, obviamente, y me encuentro con una versión de Cuba, dirigida por Emilio García Güevi, o sea, una tragedia griega, pero aquí no es una tragedia griega, y un trabajo que uno no se queda mudo. Dice, ¿cómo puede actuar tan bien? Así, con razón, la llaman para actuar con Javier Bardem o con Woody Allen, realmente. Y también un muy buen trabajo de Güevi, porque digamos, el que está detrás de todo eso es Emilio García Güevi, digo, detrás de Cuba. Bueno, esto está en el refugio de hoy, pero hay otras cosas como para que usted se quede. Me hablan de un autor peruano de origen japonés, Carlos Yusimito. Ya María Luna, que se encarga de Yusimito, me corrigió, tiene razón, pero es difícil pronunciarlo, hay que decirle a María Luna. Carlos Yusimito, anda a decir Yusimito todo el tiempo. Leo Lecciones para un niño que llega tarde. Me encuentro, son muchos relatos, pero ese relato es impresionante. Torturar insectos. Usted dirá, no está bueno torturar insectos. Yo creo que no, pero ¿quién no le sacó las patas a una hormiga? Ahora usted me dirá, ¿cómo decís esto? Quiroga, televisión pública, decís semejante barbaridad. Bueno, yo cuando era chico también le hacía maldades a los insectos. Reconozco, ¿qué quiere que le diga? A partir de esto, Yusimito, y ya sin ninguna broma, construye un texto estupendo. Ese relato, pero hay otros relatos. Hay uno que hay un disfraz de yacaré, que es muy impactante también. No lo conocemos, lo tenemos hoy en el refugio. ¿Qué más? El Bafisi. Si hay un lugar para ver buen cine, es el Bafisi. Si hay un lugar para ver buen cine, yo diría el único lugar, quizás para ver buen cine. ¿Por qué? Porque estamos hartos de toda película norteamericana que llega a la Argentina y hay que verla. ¿Por qué hay que verla? Porque el circuito dice que hay que verla, si es lo único que hay. ¿Qué quiere que vea? En cambio uno se sumerge en el Bafisi. Lo programa muy bien Sergio Wolf, muy bien, ¿no? Una vez yo le decía, no sé cuántos son en la familia, digo, pero tanto talento reunido en uno solo es injusto también, eso también es injusto. Sergio Wolf lo hace al Bafisi y tenemos cineastas, tenemos distintas estéticas y tenemos lo mejor del cine del mundo por unos días, no muchos en Buenos Aires. Bueno, ¿qué más podemos pedirle a un programa de televisión? Digo, ¿se le puede pedir algo más a esta televisión espantosa que soportamos habitualmente? Me parece que no. Voy a saludar a Leopoldo Brizuela ya mismo.
Ahora es distinto, tu vida es distinta. Tu Supongo, vida... no me doy cuenta todavía, pero estoy en el aire, pero sí, ha cambiado bastante. Pero ¿qué te pasó? Vos estabas en tu casa, creo que vivís cerca de La Plata, sos un platense. Sí, bueno, yo sabía que el premio se fallaba el lunes en horario español por la mañana, y como soy muy amigo de Andrés Neumann, que lo había ganado hace unos años, Claro. Y... ya el domingo estaba absolutamente ansioso y le pregunto, bueno, pero me avisarán antes. Y me dice, no, ya creo que no. Entonces me dormí muy deprimido y a la mañana siguiente, mientras hacía el mate y empezaba a escribir, me llamó Rosa Montero y me dio la noticia. Y desde ¿Te llamó a tu casa? paré. Sí, al celular. O sea, vos estabas en tu casa y te llama, ¿no? Sí. Habla Rosa. Habla Rosa. Ahora, compitiendo con tanta cantidad de novelas, también es un motivo de orgullo, ¿no? Pensá 784 novelas. Sí. No, uno en los premios, creo que un escritor lo que piensa es ante todo en la lectura del jurado, ¿no? Vos sentís que el libro hizo su camino y que llegó de alguna manera al otro, y eso es muy importante. En el premio Clarín, en el anterior... Aquí lo tengo, ¿sabés? Sí. Como no me dieron el último, todavía no lo tengo, no está claro. Dije, bueno, yo quiero releer, y empecé a releer de Inglaterra, que ya lo había leído. Bueno, a mí, que fue en una etapa muy distinta, hace ya 13 años, pero también, más que la repercusión o el dinero, o todo lo que trajo el premio, hay una cosa muy íntima que es que sentís que 3 escritores, en ese caso eran Roa Bastos, Vladico Ciancich, Andrés Rivera, te dicen, bueno, entraste en el gremio, ¿no? Que eso es una cosa de una enorme potencia. Es decir, uno, viste, que empieza a escribir de chico y simplemente por seguir un deseo, por capricho, y de golpe hay gente que te dice, 3 personas que leen tu libro y te dice, bueno, vos no estabas tan errado, ¿no? Leopoldo, ¿cómo se llama la novela que vamos a leer dentro de unos días cuando estén todos los kioscos? Se llama Una misma noche. Una misma noche, y tiene algo autobiográfico, me contaste por radio. Parte de 2 experiencias autobiográficas. Una, en el año 2010, hubo un asalto en el barrio donde yo vivo todavía, donde viví toda mi vida, con algunos intervalos, que es Tolosa, cerca de La Plata. Ese asalto fue hecho de noche, de la misma manera en que habían hecho, en que la patota había entrado en el 76 a llevarse una chica, también de la otra cuadra, y en la misma casa. Entonces las 2 experiencias se despejaron y me conmovieron mucho. Entonces empecé a preguntar, ¿no? Primero a la víctima, le digo, ¿vos sabés que en tu casa? No tengo la menor idea. Y al mismo tiempo los vecinos tenían las mismas actitudes. Yo mismo quizá tenía la misma actitud, aunque en esa época tenía 12 y ahora tengo 48. Entonces empecé a pensar en la relación entre las 2 épocas, en lo mucho que ha cambiado, pero en lo mucho que no tampoco, ¿no? Y lo que quizá no cambie nunca. Además, transcurre durante el año 2010 en que varias cosas, además al personaje, digamos, más allá de ese asalto que figura en la novela, hay muchas otras cosas que lo van alertando sobre su propio pasado y sobre su propia memoria, ¿no? En la misma casa que ocurrió, digamos, que entraron a buscar las hordas de la dictadura, entraron a buscar una chica. Sí. Y se la llevaron. Sí. Desaparecida. Sí. En esa misma casa, en esa misma casa, unos 33 años después, una banda muy organizada entra a robar. ¿Y qué pensás de esa atroz coincidencia? Pienso toda una novela. Es decir, el personaje empieza a... Bueno, que no es ninguna coincidencia, ¿no? Que no es ninguna coincidencia. Uno está acostumbrado a pensar simplemente en los verdugos, ¿no? Que obviamente son los mismos y si no son los mismos, cambiaron levemente de oficina, claro, y fueron entrenados unos a otros. Pero también las reacciones de la gente, las reacciones de las víctimas, ¿no? Y el otro recuerdo mío de esa noche del año 76, yo tenía 12 años. Y estaba preparando un examen de piano, porque yo en esa época quería ser pianista.
y estaba preparando, me acuerdo, por eso me baso en los pequeños recuerdos, ¿no? Me acuerdo que estaba tocando una polonesa del libro de Ana Magdalena de Bach, y tocan el timbre, y eran unos tipos muy elegantes, con itacas en la mano. Muy elegantes, fíjate el relato, muy elegantes con itacas en la mano. Sí, sí. Sí, yo soy muy fiel a esos recuerdos, ¿viste? Me parece que es lo más importante para cuando uno empieza a escribir. No eran Falcón Verdes, era un Torino. La cuestión es que nos ponen a mi madre en un lado de la casa, a mi padre en el patio, y a mí donde estaba, que era en el lado del piano, con otro tipo que estaba armado, y yo me puse a tocar, seguí tocando, ¿no? Y fue una situación, aparentemente, recién le decía a Marcelo Birmacher, ¿no? Una situación aparentemente ínfima que guardé durante 30 años sin hablar ni con ninguno de mis padres. Mi papá ya murió, pero nunca hablé con mi madre hasta hace muy poco. También eso me llamaba la atención, ¿por qué nunca lo había contado? Por pudor, porque a otra gente le había pasado cosas tan tremendas que uno decía, bueno, ¿para qué voy a andar contando esto? Pero también por terror, por vergüenza, por un montón de cosas. Y sin embargo son esas situaciones pequeñas que una persona la puede marcar toda la vida, ¿no? ¿Y qué ocurrió? ¿Llegaron con itacas? Sí, nada más que eso. Nada más que eso. Ahora, las actitudes mías, digamos, mi actitud concreta en ese momento límite, que no fue vivido como un momento límite, porque eso es también lo extraño, me disparó una serie de preguntas. A partir de que yo me acuerdo de esa escena, que es a partir de una novela de Marcela Solá, en que hay una pianista también que toca ante los militares, accede a dar un concierto, digamos, para quedarse a solas con un jerarca y preguntarle por la hermana que está desaparecida. A partir de ahí se me disparó la novela y no pude dejar de investigar todo, qué había pasado esa noche, qué pudo haber pasado, quién era la chica, etcétera, y también lo fui inventando, ¿no? Pero esa es la novela trabaja con dos cosas, una con la propia memoria, ¿no? Con lo fragmentario que yo tenía ese recuerdo, con las diferentes posibilidades que hay, y otra con la memoria que no sé cómo va cambiando, ¿no? Porque basta un dato a veces para cambiarte un recuerdo que vos creías que era fidedigno y sólido, ¿no? Y como ya te decía, en el año 2010, además de eso, pasaron tantas otras revelaciones, ¿no? Ahora, siempre construís con mucho rigor, porque en Inglaterra está este universo shakespeariano, sí, de un grupo que va con un barco fantasma, están las distintas islas, sí, sí. Es decir, hay un cruce con la tempestad de Shakespeare, sí, está muy presente la tempestad de Shakespeare. En Lisboa construís el mundo de lo que significa, bueno, huir del nazismo, como huir, y además es un melodrama, pero también con rigor histórico. ¿Esta es una propuesta estética tuya? El rigor... Claro, de tener, digamos, investigar la historia. Sí, sí, eso no es demasiado deliberado, pero el peso del pasado. Y una cosa que me interesa mucho es, que me doy cuenta ahora reflexionando, pero que me interesaba mucho es contradecir, por un lado, la versión heroica de todas esas cosas. Viste que, como cuesta claro, mucho hablar de esa época, claro, los pocos que se animan a hablar, todos parece que hubieran salvado gente, que hubieran ayudado, que no sé qué. Y contradecir eso, o por lo menos trabajar con esas versiones. Y por otro lado, pensar que la gente en la dictadura no es un huevo que salió de cualquier parte. Estaban en esos momentos, en esas pequeñas escenas, estaba la historia de mi padre, de mi madre, y estaba mi propia historia. Yo reaccionaba con todo eso. E investigar eso me pareció muy rico, muy inagotable, ¿no? Porque suponé, si entraban a la casa a buscar, ahora uno puede decir, bueno, si entraban a buscar a una chica y después la desaparecían, pero en esa época, ¿cuál era exactamente el saber que uno tenía sobre eso? Por supuesto la palabra desaparecido no existía. Bueno, eso es el terror. El terror supone un no saber. Y supone un saber también. Y supone un saber. Eso es el terror, saber y no saber. Sí. Porque digamos, nadie imaginaba que te llevaban de picnic. Y a la vez nadie sabía qué es lo que te iba a ocurrir cuando te llevaran. Sí, sí. Y al mismo tiempo, hasta hoy hay conductas que yo descubrí en la novela,
que yo conservo. Es decir, yo no sabía que pasaba tal cosa, ¿no? Porque había un campo de concentración, no, eso no lo sabía nadie, está bien, por lo menos en el 76. Ahora, aún hoy, será mi paranoia o qué, pero no paso por la vereda del departamento de policía, me cruzo, porque había un cartel que te enseñó que el centinela abrirá fuego. O no poder salir sin documentos. ¿Sabés lo que es muy fuerte? No sé si lo hiciste, entrar a Lecuni, el espacio cultural de nuestros hijos, que es la ESMA, lo has hecho. Sí, sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte, además toda una parte de la novela en Lecuni, no fuerte. en Lecuni, sino en toda la ESMA. Yo entré con Mariela Tedeschi a Capuchita. Mariela Tedeschi es la productora de este programa, y nos pusimos a llorar, pero no queríamos que nos pasara eso, no teníamos ningún interés en que nos ocurriera eso, queríamos ver, y cuando estás no podés. Me pasó lo mismo en la casa de Ana Frank en Ámsterdam. ¿Y sabes dónde es muy fuerte? También en la casa de los conejos, o sea, en la casa de La Plata. Peruggi Mariani. En La Plata. Una cosa. Y la ESMA figura en mi novela, por otra cosa, y me interesaba mucho algo que yo creo que es único en el mundo, que es una monstruosidad, digamos, muy particular, que ese campo de concentración funcionaba en una escuela en funcionamiento, digamos, ¿no? Perdón por la... Es decir... En una escuela en funcionamiento. Sí, sí, claro. En un lado se torturaba y en el otro lado había aprendices, que además en algún momento eran invitados a conocer la verdadera... La otra cara. Sí, la verdadera, ¿no? La verdadera, exactamente, sí. La verdadera. Y eso me impresionaba mucho. Y si vos pensás en las conexiones, Hannah Arendt habla eso del rol de prueba de los campos, pero también el rol pedagógico, ¿no? Si vos pensás en las identidades, cosa que yo pensé mucho en esta novela, entre la formación militar y la ESMA, que es semejante, además, semejante disparate, porque los tipos vivían ahí con sus propios, con las víctimas, como una especie de universo, que no sé a quién se le puede haber ocurrido, supongo que a Macera, pero un universo cerrado, como un barco, en que convivían y en que Chamorro iba a pasar el fin de semana con la familia. Sí, Cavallo, por ejemplo, tenía una presa que la llevaba las Navidades a que estuviera con su familia, después la... Ahora, esta parte pedagógica me interesaba mucho, ¿no? ¿Cuándo la leemos a la novela? Mira, la entrega de premios en España, lo único que sé es el 15 de mayo, así que debe estar en 1 de mayo aquí, o eso, a lo mejor llega para la feria. ¿Y la novela estará para la Feria del Libro? Supongo que sí, sí. Qué bien. Sí, estoy muy bueno, contento. vas a volver cuando tenga la novela leída. Cuantas veces quieras. Por favor. Leopoldo, nuevamente la admiración y las felicitaciones. No, muchas gracias. La novela de Leopoldo Brizuela, y uno siente orgullo porque lo conoce, porque lo ha leído, porque ha leído muy bien su obra y porque es uno de nuestros grandes escritores. No tengo ninguna duda que es uno de nuestros grandes escritores, pero absolutamente ninguna. Así que esperamos la novela de Leopoldo Brizuela y mientras la esperamos, tenemos tiempo para esperarlo, Claridad, una muestra que quiero compartir con ustedes por la televisión pública, que tiene imágenes que nos interesan mucho. Ahí está, La vanguardia en lucha, ese es el título central de esto de lo que vamos a hablar, 1920-1940, y esta muestra, La vanguardia en lucha, abarca un periodo que muestra cómo en algún momento, a partir de un periódico que es Martín Fierro en las artes y las letras, todo comienza a tener un tinte distinto, bajo el lema El arte por el arte y la búsqueda de innovaciones vanguardistas, las preocupaciones sociales, las luchas obreras. Aquí tenemos las imágenes que usted puede ver. Vaya a saber dónde las puede ver, porque no tengo exactamente la información a mano, por eso estaba tratando de encontrarlo. Pero le prometo que antes de que termine el programa, le voy a decir exactamente el lugar donde puede verlo. Museo Nacional de Bellas Artes, aquí desesperadamente el asistente me indica, gracias Pablo por sacarme el bache. Y sí le digo, además de esta muestra, que no puede perderse Ojos Verdes en Valentín Gómez 3300, ¿ven? O una o la otra, aquí la dirección exacta. Valentín Gómez al 3300, Ojos Verdes de Maicán Espíndola, con dos actrices notables para mí,
que construyen un universo, un mundo. Una es Estela Galassi, la obra es de Amaicay Espíndola, y la otra es María Zubirí. Las dos son dos mujeres que se encuentran en una estación de trenes y a partir de ahí se disparan las historias que aparentemente no tendrían nada en común y sin embargo se genera a partir de la potencia dramática, a partir de la excelente dirección de Ana Alvarado, se genera otra cosa. Esa otra cosa no se la puedo contar porque tiene que usted descubrirla en el teatro. Y por último, para terminar este bloque, Pepe Cibrián. Aquí mi honestidad intelectual siempre primero. Yo no vi la obra, pero conozco el texto, conozco a Pepito y conozco a todos los que la vieron que terminaron emocionados mirando este homenaje de Pepe Cibrián, en principio a Federico García Lorca, pero el título marica es una palabra muy despectiva, ¿no es cierto?, que en principio se utilizaba para descalificar al homosexual, pero la obra, el marica de la obra va mucho más allá de eso. Yo la obra la leí muy atentamente, va mucho más allá. Es cualquier discriminación, es agredir a alguien con un término peyorativo. Pepe Cibrián, dicen, hace un trabajo extraordinario, así que seguramente me va a encontrar a mí mirando la obra junto con usted en el Cubo, que queda a metros, pero a metros de ese monumento que es el Shopping Abasto. Ahí en el Shopping Abasto, hace muchos años con Antonio Verne, habíamos planeado hacer un centro cultural. Bueno, de centro cultural pasó a ser un centro de marcas. Son cosas de la Argentina, ¿no es cierto? Enseguida regresamos. Esto es El Refugio, programa que transmitimos para toda la Argentina.